¿no? Y ese beneficio puede ser, escogemos un territorio, decimos que es nuestro y lo conquistamos. ¿Y con qué población lo vamos a conquistar? Pues con población judía, ¿no? Y surge el movimiento sionista en el siglo XIX con esta idea, ¿no? Era una idea muy difundida de sacar a los judíos de Europa, ¿no? Nada más que los regímenes de las monarquías absolutistas lo habían hecho de manera muy violenta en diferentes épocas, ¿no? Y nunca lo habían logrado hacer del todo porque los procesos religiosos, los procesos culturales, son dinámicas muy complejas que pasan a través de los siglos en los pueblos y se arraigan. Entonces, aunque tú los reprimas, aunque tú los expulses, se dan como parte de un fenómeno de cultura, ¿no? Popular, y eso pasa con todas las religiones, ¿no? Y eso pasó con el judaísmo durante varios miles de años en Europa. Entonces, se organizaban progromos, por ejemplo, ¿no? Un pogromo. El pogromo es la palabra rusa que se le daba a las redadas que organizaba el zar de Rusia para ubicar a los judíos, a los vecinos judíos, ciudadanos judíos, ubicarlos, irlos a sacar de su casa y matarlos, ¿no? Cuando había un pogromo era brutal, era terrible. Y lo hacía el zar de Rusia, con la mano en la cintura, ¿no? Y aún así había judíos rusos, y lo había, ¿no? En el siglo XIX, un sector muy importante del movimiento obrero y socialista en Rusia, pues era de judíos también, ¿no? Y entonces, en Europa estaba todo este problema, y hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esta ideología de crear un nuevo país, un país para los judíos, un nuevo estado, un estado para los judíos, había tenido ya muchos adeptos entre los grupos de poder, como decía hace rato el camarada, los grupos de poder, que les gustaba la idea de tener un propio estado, ¿no? Porque así se puede hacer más negocios, así se puede ejercer más el control territorial, ¿no? Sobre todo a los banqueros y a los grandes empresarios les interesa eso de acumular poder. Y entonces apoyan el sionismo, así se llama esta ideología, el sionismo, ¿no? Y el sionismo se entra en diálogo con otra gran ideología del siglo XX, de principios del siglo XX. Sobre todo los primeros 20 años del siglo, hubo un movimiento ultranacionalista que reivindicaba la sangre y la tierra como el fundamento del pueblo, ¿no? Sobre todo germánico, y la raza pura, la raza aria pura. ¿De qué movimiento estamos hablando? De los nazis. No, los alemanes no. Los alemanes son toda una nación. Los nazis son esos pinches locos. No todos los alemanes son nazis. Quiero pensar. Pero todos los nazis sí son unos matones, eso sí. Y entonces, los sionistas y los nazis, ¿ustedes cómo creen que se llevaban? Si los sionistas son un movimiento de judíos y los nazis quieren asesinar a los judíos, ¿cómo se van a llevar esos dos? ¿Mal? Ah, esa es la trampa. Se llevaban re bien, ¿no? Y surge una cosa que se llama el Acuerdo Javara. El Acuerdo Javara es el acuerdo que hacen sionistas y nazis para generar un banco, una financiación, una ruta de transporte para empezar a sacar a los judíos de Alemania y mandarlos a Argentina o a Palestina. Había otros candidatos por allí en África. Argentina era un candidato, pero entonces la posibilidad de Palestina empieza a verse mejor porque hay fanáticos religiosos de la época que empiezan a encontrar textos bíblicos donde se habla de Israel, donde se habla en el pueblo, por ejemplo, en el texto bíblico, en la Torá, todos los que han estudiado estos textos lo saben muy bien. Uno de los textos más importantes pues es el Éxodo, ¿no? Entonces,
todo movimiento religioso que se vincula de alguna forma al cristianismo o al judaísmo ocupa los pasajes del Éxodo para diferentes discursos políticos o ideológicos, ¿no? Entonces, entre el Éxodo y otros pasajes bíblicos se empiezan a utilizar para justificar religiosa y teológicamente la idea de que Palestina es tierra de judíos. Ya 1000 años antes había pasado, no sé si ustedes han oído hablar de las cruzadas, ¿no? Hay muchas películas, unas muy malas, otras medio buenas, sobre las cruzadas, que es esto de cuando los católicos europeos dijeron, hay que ir a recuperar Tierra Santa, ahí donde nació Jesús hay que ir a recuperarlo, y se empezaron a hacer unas campañas enormes, militares, para ir a reconquistar el territorio palestino, que es efectivamente donde cuenta la leyenda, nació, profesó y se murió Jesús, o bueno, no se murió, lo mataron y luego ascendió, ¿no? Curiosamente también en ese mismo lugar es donde Mahoma habló con el arcángel Gabriel, profesó sus conocimientos, escribió el Corán y luego se elevó desde la piedra, se elevó al cielo. Pues fíjense, dos grandes mitos religiosos en un mismo lugar, ¿no? Pero curiosamente también es territorio que cuenta la Biblia, la Torá, ¿no? Que ahí estuvieron los antiguos judíos y que ahí fueron capturados por Egipto y luego se liberaron de Egipto y volvieron a regresar al territorio palestino y luego fueron capturados por Mesopotamia, por Babilonia y se volvieron a liberar y regresaron al territorio, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que los pueblos semíticos que vivieron la época que está narrada en los textos bíblicos no tenían nada que ver con el judaísmo de la época del medievo y menos tienen algo que ver con el judaísmo de nuestra época, ¿no? Son pueblos muy distintos, muy lejanos, muy diversos, ¿no? Que pueden coincidir en algunos ritos, en algunos rituales, pero que son pueblos que están en la lejanía, con narraciones filosóficas, teológicas, muy variadas, que conforman, ¿no?, un judaísmo heterogéneo, es decir, muy diverso, ¿no?, que tiene varias escuelas y tiene varias vertientes, y que no ha sobrevivido a través del tiempo como uno solo, como una sola religiosidad, sino como muchas experiencias distintas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema del sionismo? Que el sionismo dice, no, aquí necesitamos un judaísmo único, ¿no? Necesitamos adueñarnos de ese judaísmo y convertirlo en una herramienta política para justificar el colonialismo, ¿no? Exacto. Y entonces los alemanes, los nazis, ayudaron en la primera etapa del sionismo a dar esos primeros pasos, ¿no? Luego Hitler se volvió loco y se le ocurrió esa idea de la solución final y empezó a pescar a todos los judíos pobres, trabajadores, mujeres, homosexuales, lesbianas, ¿no? Judíos ricos, judíos banqueros, los Rothschild, no, esos eran aliados, ¿no? Porque el fenómeno que subyace a todo esto es la lucha de clases, explotados contra explotadores, ¿no? Entonces, son explotadores judíos y explotadores que apoyan a los nazis los que encuentran intereses comunes para expulsar a los judíos de Europa, ¿no? ¿Y a quiénes expulsan de Europa? Pues a los trabajadores, ¿no? Y luego viene Hitler, se desespera, dice esto va muy lento y empieza la matazón, ¿no? Y empieza, sí, la terrible experiencia histórica del Holocausto, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, hay que decirlo también, mueren más de 20 millones de ciudadanos soviéticos, ¿no?, que son los que le ganaron. Me voy a contener aquí, vamos a hacer una encuesta.
Levanten la mano los que saben o creen que Estados Unidos de Norteamérica ganó la Segunda Guerra Mundial. Levanten su mano orgullosamente. No tengan miedo, no tengan pena, no serán juzgados por nadie. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Manos arriba los que consideren eso. Ya, ninguno. Ahora los que crean saber que la Segunda Guerra Mundial la ganó la Unión Soviética. Levanten su manita. Los que no sepan nada de nada también la pueden levantar. No, pero ya, acá había dos, aquí acá. O sea, económicamente la mayoría sabe quién ganó la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, se hizo una encuesta así, terminando la guerra en 1948 aproximadamente, se hizo una encuesta así en varios países europeos. La mayoría de la gente tenía conciencia de que la Unión Soviética era la que había enfrentado desde el origen, desde el principio a los nazis, y de que había tomado Berlín, y de que había derrotado a Hitler, ¿no? Y provocado su suicidio, ¿no? Y había eliminado al ejército nazi y aplastado al régimen nazi. Fue el ejército rojo de la Unión Soviética. El pueblo europeo tenía eso muy claro hacia finales de los años 40. Se ha hecho esa encuesta en estos días, en estos años, en 2025 creo que fue la última, y la mayoría de los europeos cree que la guerra la ganó Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas que fueron encuestadas, que son una cantidad importante, ven mucho Hollywood, ¿no? Saben historia a través del cine hollywoodense. Y a través del cine hollywoodense nos pueden vender cualquier tipo de verdad que en realidad es mentira. ¿Por qué digo todo esto? Porque finalmente se instauró al final de la Segunda Guerra Mundial un gran mito que algunos dirían Molay es un antisemita, por decirlo, pero es el gran mito del Holocausto, ¿no? Porque es esto de que los nazis asesinaron a 6 millones de judíos en los campos de concentración. ¿No los asesinaron? Claro que sí, pero también a gitanos, también, como yo les decía, mujeres lesbianas, hombres homosexuales. También asesinaron a todas las personas con capacidades especiales, con alguna discapacidad física o mental, también los metieron allí, ¿no? A los comunistas, fundamentalmente a los comunistas, a los socialistas, a muchos católicos que se resistían, ¿no? A muchos protestantes que se resistían, aunque una buena parte de la iglesia protestante se alineó al nazismo, una buena parte de la iglesia católica se alineó también al nazismo, pero a quienes dijeron que no, también se los cargó el payaso. Entonces, los que murieron en los campos de concentración no eran solo judíos, ¿no? Entonces, sí es un holocausto, sí es un crimen, pero es un crimen que no fue solo contra los judíos, ¿no? Y en todo caso, por números, pues fueron asesinadas más víctimas civiles soviéticas que todos los judíos asesinados por Hitler. Entonces es una gran tragedia de la humanidad. La guerra siempre es una tragedia, pero no es la tragedia solo del pueblo judío, ¿no? O solo de los judíos, ¿no? Pero Hollywood, la propaganda, las películas, el cine, las telenovelas, los libros también, instalaron después de la Segunda Guerra Mundial, hasta muy entrado el siglo XXI, la idea de que pobrecitos judíos son los únicos que han sufrido en toda la historia de la humanidad, merecen su estado, merecen su país. Quitan esos pinches cochinos palestinos, vámonos. Pon ahí a los pobrecitos judíos que tanto han sufrido. Y esa forma de entender la historia se instaló. Y se instaló tan poderosamente que en 1948 empieza la Nakba. ¿Han oído qué es la Nakba? ¿Qué quiere decir Nakba? Quien lo sepa, que lo diga. Por aquí, por allá, ¿no? Nakba quiere decir, ay, ya se me olvidó. Es ¿cómo se llama? Destrucción. ¿Verdad? Hay una palabra mejor que... Tragedia. No es tragedia, no, es otra. Está. Catástrofe. ¿Tú le dijiste? No, soy
Catástrofe, es la catástrofe. Ajá. ¿Por qué se llama así la Nakba? Porque es cuando los grupos terroristas judíos que ya se habían estado cultivando, formando en Palestina, pasan a la ofensiva. Pasan a la ofensiva y empiezan a perseguir y a expulsar a los palestinos de sus tierras. ¿Qué pasó antes de la Nakba? Palestina era un territorio que había sido ocupado por el Imperio Británico. ¿Por qué estaban los británicos en Palestina? Porque el Imperio Otomano, que controlaba toda la zona de Asia Occidental y Turquía, perdió la guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces, por ser derrotado en la Primera Guerra Mundial, a la hora de que los europeos se reparten el mundo, a Inglaterra le toca administrar el territorio palestino. Entonces, van llegando los judíos expulsados, ¿no?, de Alemania y de Europa, van llegando en barquitos hacia 1930, 1935, ¿no?, hasta el régimen nazi creciendo allá en Alemania, ¿no? Los europeos muy contentos subían a los judíos a los barcos y los expulsaban, ¿no? Y llegaban a territorio palestino controlado por el Imperio Británico. El Imperio Británico los recibía, ¿no?, los despulgaba y los metía a unos campos de concentración, y luego se fueron repartiendo. El pueblo palestino recibió a esos migrantes judíos como víctimas de los nazis. Incluso ya los últimos barcos que llegaban, que ya estaba en la dictadura de Hitler en su apogeo y que ya estaba la persecución, ya llegaban esos barcos pues aterrados por el horror nazi, y llegaban con pancartas agradeciendo al pueblo palestino por recibir al pueblo judío que era perseguido en Alemania. Y ahí hay fotografías, hay un montón de fotografías donde están los barcos llegando con las mantas enormes agradeciendo a los palestinos por recibirlos, ¿no? Y los recibieron, los incorporaron, les enseñaron a trabajar la tierra, les incorporaron a las escuelas, a los niños, al trabajo, a la vida cotidiana, porque los palestinos, que insisto mucho en esto, algunos árabes, otros judíos, otros cristianos, muchos musulmanes, estaban acostumbrados a la pluralidad, a la diversidad. No les espantaba recibir una migración distinta que se pudiera incorporar, sobre todo si venían huyendo de la persecución terrible de Hitler en Alemania. Pero entonces luego empezó la idea sionista de que esa tierra era en realidad de los judíos, ¿no? Empezó la idea sionista de que muchas gracias, palestino, por recibirme, pero ¿qué crees? Tengo un librito que se llama Biblia que dice que tu casa me pertenece desde hace 3000 años. Vaya cosa, ¿no? Es la ideología sionista. ¿A quién se le ocurriría decir? ¿A quién se le ocurriría? Hablé con Dios y me dijo que tu coche me pertenece. Imagínense que a alguien le saliera con eso, ¿eh? No exagero, pero ya ahorita hay pastores evangélicos que andan con esas. No exagero, pero ya esa es otra historia que será contada en su momento. Pero la ideología sionista empieza a propagandizar la idea de que la tierra palestina le pertenece a los judíos, ¿no? Y esta idea empieza a crecer la idea de que los judíos necesitan un Estado judío, ¿no? Y los sionistas tienen la astucia de convencer al poder británico, que es un gran poder, y al poder norteamericano, que saliendo de la Segunda Guerra Mundial termina con un gran poder, los convence de que necesitan un Estado judío, ¿no? Y convencen a los grandes banqueros también, ¿no? De hecho, ya había banqueros muy poderosos detrás de esta idea, los Rothschild, ¿no? Pero otros banqueros como J.P. Morgan y otros grandes empresarios dicen, sí, no es mala idea, porque además, ustedes lo saben muy bien,
en ese territorio del Golfo Pérsico, en ese territorio perdón, del mar Mediterráneo y de lo que conocemos como Asia Occidental. Pues ¿qué hay allí? ¿Qué recurso natural hay allí explotable? El petróleo, ¿no? Entonces sí, claro, o sea, para los occidentales era una muy buena idea tener un Estado subordinado a sus intereses que les permitiera sacar el petróleo, explorar las tierras, controlar el territorio. Entonces, viene el movimiento de la generación de grupos terroristas judíos sionistas que luchan por expulsar al Imperio Británico. ¿Por qué quieren expulsar al Imperio Británico? Porque quieren quedarse con el control político del territorio. Pero también existe una administración palestina. Si bien el territorio está controlado por el Imperio Británico, hay autoridades palestinas, ¿no?, que tienen su origen en las poblaciones que han habitado el territorio durante miles de años, que administran el territorio. Ellos también están interesados en que el Imperio Británico se retire y que permita la independencia de Palestina. Pero entre divisiones internas y que no se podían poner de acuerdo, por eso siempre hay que poder ponernos de acuerdo para que no nos coman el mandado los que nos quieren quitar lo nuestro, pues se adelantan los sionistas, ¿no?, y empiezan a poner bombas en hoteles, y empiezan a cometer atentados, empiezan a acosar militarmente a la ocupación inglesa, y la ocupación inglesa comete uno de los peores errores políticos y administrativos que se han cometido en la historia de la humanidad, que terminó siendo un crimen, que es retirarse, así como así, ¿no? Yo me retiro y dejo que se pongan en la madre estos cuates, ¿no?, sin darle una salida política, administrativa, que incorporara a las poblaciones palestinas al control político de su territorio, y más aún dejando suelto al perro rabioso del sionismo, ¿no? Se retiran los ingleses y el sionismo empieza a meterse a las casas, a expulsar a la gente de su casa, a asesinar a la gente, a violar a las mujeres, a asesinar a los niños, y eso se llama la Nakba, ¿no?, que empezó en 1948. Y entonces, a unos años de la Nakba, las potencias imperiales convencen a la Organización de las Naciones Unidas de reconocer al Estado de Israel. Y eso fue un crimen brutal, una traición de la comunidad internacional al pueblo palestino, y un grave error de todos los gobiernos del mundo. Fíjense nada más, ¿no? Porque estaba el terror sionista expulsando a los palestinos de su tierra, los palestinos saliendo expulsados hacia, eso es la diáspora palestina, esa sí existe. La famosísima diáspora judía es un mito que se inventaron los sionistas. La diáspora palestina sí pasó. Salieron palestinos a vivir a todo el mundo porque no podían estar en su casa. El símbolo de esa expulsión es la llave. No sé si ustedes han visto en algunas movilizaciones palestinas, en algunas expresiones políticas palestinas se lleva una llave, o en algunos monumentos, algunas esculturas de artistas palestinos tienen una llave como símbolo, porque es la llave de la casa de la que fueron expulsados, a la que algún día van a regresar. Por eso se llevaron su llave, porque iban a regresar a su casa. Y en el derecho internacional, cuando un pueblo es expulsado de su territorio, tiene derecho al retorno. Eso está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Es un derecho humano. Si uno es desplazado de su territorio, tiene el derecho de retornar, ¿no? Y la ONU reconoce, fíjense qué contradicción, reconoce al Estado palestino, reconoce al Estado sionista, al Estado de Israel, lo incorpora a la Organización de las Naciones Unidas, y al mismo tiempo reconoce el derecho del pueblo palestino al retorno. Ahí hay una contradicción, ¿no?
Bueno, para no hacer el cuento más cansado, inicia la Nakba y inicia la resistencia también del pueblo palestino. Y ha habido varias guerras que han pasado. En 1967 hubo una intervención, una